para que estén atentos y podamos comprender, entender y sobre todo aplicar tu palabra a nuestras vidas, Señor. Ya que para ello nos hemos reunido esta mañana para meditar, estudiar tu palabra, Señor. Bendice a todos los que ya están presentes y gracias por la oportunidad que nos das en este día. Te pedimos esto y te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Bueno, pueden tomar su lugar y continuamos en este pasaje de 1 Corintios 13, los versículos del 1 al 3. Y estas son, bueno, vamos a leer el pasaje para tenerlo en mente antes de seguir. Los versículos del 1 al 3 dicen: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Como dijimos, este pasaje que estamos, no solamente este pasaje, sino el capítulo 13, muchos le han llamado el himno del amor, pero lo que tenemos que tener en cuenta es, recuerden, siempre tomar el contexto. Este pasaje llamado el himno del amor se encuentra ¿dónde? 1 Corintios. ¿Por qué razón? ¿Se acuerdan? Esta carta fue dirigida a la iglesia en Corinto, ¿sí? Porque ¿qué es lo que les faltaba en Corinto? El amor, ¿sí? Tenían todos los dones, pero lo que les faltaba era amor. Así que principalmente tenemos que tener en cuenta que este capítulo 13 acerca del amor es precisamente dirigido a una iglesia donde las personas, los hermanos ahí, tenían envidia los unos de los otros por causa de los dones. Tenían división, se demandaban unos a otros. Cuando se reunían para tomar la cena del Señor, los que tenían bienes venían a la iglesia, traían la comida y con lo que iban a cooperar, y se lo comían todo y se bebían todo. Y cuando los hermanos que no tenían venían, pues ya no encontraban nada, ¿sí? Así que en la iglesia en Corinto tenían de todo, pero lo que les faltaba precisamente era ¿qué? El amor. Así que por eso Pablo toma este capítulo 13 para describirles y señalarles y enseñarles lo que es el amor, ¿sí? Así que si tomamos este pasaje fuera de su contexto, pues realmente pues tiene valor, ¿verdad? Pero cuando lo tomamos dentro de su contexto, pues podemos ver que tiene aún mucho más valor, ¿sí? Porque va dirigido precisamente a una iglesia que era muy carente de amor, ¿sí? Y así que por causa de que en esa iglesia había un abuso de lenguas, había divisiones, había egocentrismo, había falta de consideración en las reuniones públicas y todo, o sea, era un comportamiento que realmente deshonraba al Señor. Así que
recordemos por qué se encuentra ese pasaje, este capítulo aquí en Primera de Corintios. Ahora, lo que hemos visto, ¿verdad? Y lo principal, ¿verdad? Es que aprendamos que cualquier trabajo que hagamos para el Señor, cualquier trabajo que podamos hacer para el Señor, mientras no lo hagamos con el amor debido, de nada ¿qué? Sirve, de nada sirve. Así que aquí hemos comenzado a ver una lista de estos dones. No son todos, recuerden que el apóstol Pablo en ninguna parte enlista todos los dones, pero siempre da diferentes categorías de los dones. Y aquí en este pasaje, pues hemos empezado a ver 5 de esos dones, de los cuales el apóstol Pablo nos dice que si llevamos a cabo ese don que Dios nos ha dado, pero si lo hacemos sin amor, de nada sirve. ¿Sí? O sea, no edifica la iglesia y lo estamos haciendo por nuestro propio ¿qué? O nuestra propia ¿qué? Gloria. ¿Sí? Estamos tratando de llamar la atención hacia nosotros y pues realmente de nada sirve. Solamente resulta, como dice aquí, címbalo que retiñe, que nomás hace ruido, pero no edifica, no enseña, no ayuda. ¿Ok? Así que eso es lo que hemos visto y además pues vimos también que algunas de las cosas dice que se nos manda que amemos, que el amor, por difícil que se oiga, porque sabemos que es mucho más fácil decir que hacer, pero por muy difícil que se oiga, debemos de reconocer que el amor es algo que ya ¿qué dice ahí? Poseemos. Porque Dios ha derramado su amor en nosotros, amén. Y Dios no nos pide nada que nosotros no podamos hacer. Si nos pide que debemos hacer todas las cosas en amor, es porque ya tenemos ese amor. Además, Él nos amó primero, ¿sí o no? Es muy importante en la vida del creyente. El amor también es la obra del Espíritu. ¿Sí? Recuerden que la mayor evidencia de espiritualidad es que caminemos ¿qué? En el Espíritu y que demos frutos dignos, ¿verdad? De arrepentimiento. Y el fruto del Espíritu, el primer fruto del Espíritu, ¿cuál es? El amor, ¿sí? Siempre, principalmente, el amor. Y debemos de practicarlo para que sea ¿qué? Genuino. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Antes de continuar con lo que hemos estado, nos quedamos. También definimos lo que significa el amor, ¿sí? Dijimos que no se trata de abrazos y besos, ¿verdad? Sino se trata de ¿qué? Suplir las necesidades. El amor es un sacrificio, ¿sí? Debe ser sacrificado. Y más que nada significa suplir las necesidades de los demás. ¿Y cuál es la mayor necesidad que tiene el ser humano? ¿Cuál es la mayor necesidad que tiene el ser humano o que tenemos como seres humanos? Sí, que nuestros pecados sean ¿qué? Perdonados. ¿Sí? Así que por ahí podemos empezar. ¿Sí? Porque todo ser humano necesita escuchar ¿qué? El Evangelio. ¿Sí? Esa sería la mayor prueba de amor que podamos ofrecer a una persona. ¿Sí? El que tomemos el tiempo para hablarles de las buenas nuevas
y sí que son buenas nuevas. ¿Ven? Bueno, si no hay preguntas, podemos continuar. Así que ya vimos acerca de las lenguas. Los corintios buscaban tener esos dones que eran más prominentes, que llamaban más la atención. Como veían que el hablar en lenguas llamaba la atención, pues todos querían hablar en lenguas, ¿sí? Todos querían hablar en lenguas, pero pues Pablo por eso comienza precisamente hablando de eso, ¿sí? Aquí mostrándoles, ¿verdad? Dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. O sea, y aún vimos que el apóstol Pablo está exagerando, ¿sí? Exagerando para probar el punto. Dice, si yo hablase lenguas humanas, o sea, todas las lenguas humanas, y aún las angélicas, pero si las hablo sin amor, ¿de nada qué? Sirve, para nada sirve. ¿Sí? Así que esa fue después nos habla acerca de la profecía que ya vimos, dice el versículo 2. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviere toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, ¿nada qué? Soy. Así que la profecía también era uno de los dones más importantes, ¿verdad? Dones espirituales. Y es porque por medio de este don, pues el profeta proclama ¿qué? La palabra de Dios, ¿sí? El escuchar la palabra de Dios es importante, ¿sí? Dar a conocer y entender la palabra de Dios, pues es muy significante, ¿sí? Mas, sin embargo, Pablo continúa con la exageración o la hipérbole y dice que aún el gran don de profecía debe ministrarse con amor, ¿sí? Ya vimos también un ejemplo de un profeta que ministró su don sin amor. ¿Quién fue ese profeta? ¿Se acuerdan? Bueno, Jonás fue uno, ¿verdad? Pero ¿hubo alguien más antes que él? ¿Se acuerdan de Balaam? Balaam, sí, que él estuvo dispuesto a maldecir el pueblo de Dios por dinero, ¿se imaginan? Y era un profeta verdadero, ¿sí? Así que, tremendo. Así que el motivo que debe de estar detrás de nuestra predicación, profecía, debe ser ¿qué? El amor. Lo que debe estar detrás de llevar el mensaje a una persona debe ser ¿qué? El amor. Ustedes han quizás por ahí escuchado algunas personas que hasta se enojan con los incrédulos, ¿sí o no? Y cuando se enojan, pues empiezan a decir cosas que no deben, ¿verdad? Les empiezan a pegar con la Biblia, ¿no? Luego, no literalmente, pero sí te vas a ir al infierno y esto y aquello, ¿verdad? Así que, pues eso es predicar, llevar el mensaje, pero no hacerlo ¿qué? Con amor, ¿sí? También vimos el ejemplo de un profeta que ministró por amor, ¿sí? ¿Quién fue él? Jeremías, ¿sí? En el Nuevo Testamento, pues sabemos que también Pablo lloró varias veces por causa, ¿verdad?, de la condición de sus compatriotas
a tal punto de decir que él prefería ser condenado si de alguna manera sus compatriotas pudieran ser ¿qué? Salvados. ¿Sí? Ok, también vimos acerca del conocimiento, ¿verdad? Así como la profecía sin amor es nada, lo mismo sucede con el entendimiento, como dice Pablo aquí, si tuviéramos el conocimiento de todos los misterios y toda ciencia, pero si lo hacemos sin amor, ¿de nada qué? Sirve, ¿sí? Y ya vimos que los misterios se refieren a lo que Dios ha mantenido oculto, como muchas de las cosas que mantuvo oculto en el Antiguo Testamento se han revelado ¿qué? En el Nuevo Testamento. Misterios de Dios. Así que el conocimiento espiritual. Ahora, la vez pasada estábamos hablando de que no es que Pablo esté en contra del conocimiento, porque si alguien compartió conocimiento fue el apóstol Pablo, ¿sí? Y él siempre oraba para que los hermanos tuviesen suficiente conocimiento, ¿sí? Así que el conocimiento espiritual es bueno, bello, fructífero, cuando se lleva a cabo con humildad y se ministra en amor. Pero puede resultar feo o infructuoso cuando carece precisamente del amor. Porque como nos dice en 1 Corintios 8:1, el conocimiento ¿qué? Puede llegar a ¿qué? Envanecer, ¿sí? Pero el amor ¿qué? Edifica. Amén. Ok, así llegamos a donde nos quedamos la vez pasada, que es la fe. El cuarto don del cual Pablo menciona aquí en este fe, en este pasaje. Ahora, ¿se está refiriendo Pablo a la fe la fe que salva? ¿Se estará refiriendo a la fe que salva? No. ¿Por qué? ¿Los corintios eran salvos? ¿Sí o no? Claro, los corintios eran santos, ¿verdad? Posicionalmente, habían sido salvados por medio del evangelio, aunque no se estaban portando como tales, pero todos ellos, bueno, la mayoría, ¿eran qué? Salvos. Así que esta carta va dirigida precisamente a creyentes. Entonces, esta fe de la que habla aquí no se refiere a la fe que salva. ¿A qué fe se refiere? Bueno, se está refiriendo a la fe que se refiere a la confianza, al tener confianza y esperanza en el Señor, ¿sí? Así que hay una fe que salva y hay otra fe que ¿qué? Espera y confía. En el Señor, ¿sí? Ahora, hay personas que ejercen una confianza mucho más grande que otros, ¿sí o no? Dice aquí, si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, ¿sí? Así que se refiere a confiar en Dios para hacer grandes proezas a favor de sus hijos, ¿sí? Así que, pues nos habla aquí especialmente de creyentes que tienen el don de la fe.
Pablo dice que un cristiano que cuenta incluso con este maravilloso don de Dios, que permite hacer posible lo imposible, es nada si no lo hace con amor, ¿sí? Ahora, Pablo utiliza la misma ilustración o figura para ilustrar que utilizó Jesús. ¿Se acuerdan que también Jesús utilizó esta ilustración? Dice en Mateo 17:20. ¿Qué dice ahí? ¿Alguien? Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo, que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. ¿Sí? Ahora no se trata de andar moviendo montañas, ¿verdad? Porque ¿qué beneficio hay en mover montañas? No, sino está ilustrando que si tuviéramos esa gran fe de que aún pudiéramos mover una montaña, ¿verdad? Pero si lo hacemos sin amor, ¿de nada qué? De nada sirve. Ahora fíjense, un ejemplo de alguien que tenía mucha fe, pero no tenía amor. ¿Se acuerdan de Jonás? ¿Por qué es que Jonás tenía tanta fe? A pesar de su fe, Jonás fue un fracaso porque lo hizo sin amor. Fíjense, él tenía gran fe en el poder de la palabra de Dios. Él sabía que si iba y predicaba a Nínive, se iban a salvar. Imagínense, él era tanta su fe en Dios, que por esa razón es que se fue en rumbo opuesto, porque no quería llevarles el mensaje de la salvación, porque él sabía que se iban a salvar. Imagínense. Y como sabemos, pues todos, cuando él predicó en Nínive, todos se arrepintieron, desde el rey hasta abajo, ¿sí? Hasta abajo. Aún los animales nos dice que fueron cubiertos de silicio como un símbolo de arrepentimiento. Así que Dios libró milagrosamente a Nínive, tal como Jonás sabía que lo iba a hacer, ¿sí? Y luego, ¿cómo podemos ver esto? Mírense, vamos a Jonás 4, leamos Jonás juntos, capítulo 4, del 1 al 3. Fíjense lo que dice. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y inclusive dice, se enojó y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? ¿Sí? Ahí está hablando de esa fe que tenía en Dios, de que iba a salvar a los de Nínive. Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de gran misericordia, y que te arrepientes del mal. ¿Sí? Fíjense la fe que tenía Jonás. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Imagínense, prefería estar muerto por causa de que los de Nínive se habían salvado. Sí, porque Jonás no quería que se salvaran, porque los de Nínive eran despiadados. ¿Sí? Así que imagínense, es difícil imaginar a un hombre de Dios sin amor. ¿Sí? Se pudiera decir que tenía pura religión, porque, o sea, ¿cómo puedes tú
conocer la palabra de Dios y no tener amor? O sea. Bueno, los corintios. Los corintios, ¿sí? Jonás era un profeta verdadero. Y los, o sea, porque por sus frutos se van a conocer, entonces sí está tremendo eso, ser uno un creyente y no tener amor. Sí. Porque según ese es nuestro trabajo de predicarles el evangelio para que se conviertan, que se salven, pero a la mera hora no querer que se salven. Era por el celo que tenía, ¿verdad? El celo que tenía porque él sabía que los de Nínive eran despiadados, ¿sí? Eran tremendos. Entonces él lo que menos quería es que esa gente malvada se salvara. Pero de que era creyente Jonás, era un verdadero creyente. Es más, fíjense la fe que él tenía. O sea, él sabía, o sea, lo tenía por hecho, o sea que él no dudaba, sino que él sabía que si iba y predicaba el evangelio allá, predicaba el mensaje, se iban a salvar. Y por eso no quería ir. No querer uno que se conviertan los cholos o los asesinos, criminales. ¿Cómo no voy a querer que se conviertan? Podemos vivir más pacíficamente también. Pero, ¿se imaginan? Esta es una prueba de un profeta que tenía gran fe. ¿Recuerden qué es la fe? La confianza en el Señor, ¿sí? Jonás tenía plena confianza de que si predicaba la palabra se iban a salvar, ¿sí? O sea, dio gran demostración de fe, pero sin amor, de nada ¿qué? Sirve, ¿sí? Así que su ministerio, pues ahí fue un fracaso por causa de que no lo hacía ¿con qué? Con amor, ¿sí? Yo he escuchado predicar que fue como de cierta forma fue racismo, como él era judío y como estaba sacando su identidad más de ser judío que de Cristo. He escuchado eso. Sí, pues sobre todo porque sabemos que los judíos pues no querían compartir su Dios, no querían compartir a Dios con nadie, ¿sí? Que no fue el propósito de Dios al escoger a Israel, fue precisamente lo contrario. Escogió a Israel para que fuera luz, ¿sí? Entre las naciones, no para que se enorgullecieran del Dios y que quisieran mantenerlo solamente entre su pueblo, ¿sí? Pero todo va ahí, ¿sí? Y otra pregunta, ¿se puede decir que esto fue una prueba para Jonás para que pudiera sobrepasar esto, ya dejar eso atrás? Claro. Dios podía haber utilizado a otro profeta, ¿sí o no? Pero ¿utilizó a quién? A Jonás. ¿Sí? Así que la predicación de Jonás pues produjo un gran milagro, como él creyó que iba a suceder, pero el predicador sin amor fue ¿qué? Nada. De todos modos, la palabra de Dios prevaleció, ¿sí? Porque aun cuando la palabra de Dios es predicada aún por un no creyente, el poder no está en el que la predica, está ¿en qué? En la palabra misma, porque la palabra es viva y tiene poder. ¿Amén? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bueno, continúa con otros dones. El don de dar, de la beneficencia y del martirio, que nos dice en el versículo 3, dice, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, ¿sí? Y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, ¿de nada qué? De nada sirve. ¿Por qué? Porque el amor ágape siempre se sacrifica por los demás, ¿sí? Pero el sacrificio de uno mismo muchas veces no puede proceder ¿de qué? Del amor,
¿sí? Nos podemos sacrificar, pero de una manera sin amor. ¿Cómo lo haríamos? ¿Cuál sería esa manera de dar sin amor? Por compromiso, en veces se siente uno comprometido y no lo siente en su corazón. Nomás para que no digan. Comprometido por obligación o por apariencia de aparecer muy bondadoso, ¿sí? Muy generoso, ¿sí? Pero realmente no se está haciendo por amor. Hemos visto o sabemos, ¿verdad?, que a lo largo de la historia, de la iglesia, siempre han habido grupos y movimientos que han creído que la negación y la humillación del yo, ¿verdad? Aún hay algunos grupos que hasta se golpean, ¿sí? Llegan a ese extremo, pero lo hacen ¿para qué? Para obtener méritos, ¿qué? Personales, ¿sí? Cuando se hace esa clase de sacrificio, ¿verdad? Pero sin amor, de nada ¿qué? De nada sirve. Muchos movimientos también hacen mucho hincapié en la renuncia de las posesiones, de privarse de muchas cosas, de aflicción, o aún de irse a vivir solos, ¿sí? Por allá, donde piensan que no van a ser influenciados por el pecado de los demás, que se van allá a los monasterios, a los lugares remotos, donde no tienen contacto con nadie más, ¿sí? Pero cuando todas esas cosas se hacen sin amor, son totalmente ¿qué? Inútiles. ¿Eh? Porque lo que muchas veces mueve a esas personas a hacer esas cosas no es Dios ni otras personas, sino es el ¿qué? El yo, ¿sí? Ya sea en la forma de temor legalista, por no hacer esas cosas, o por deseo de alabanza, por bendiciones imaginadas como fruto de hacerlo, ¿sí? Ya sea que lo hacen por temor, ¿sí? Hay personas que hacen muchas cosas porque temen a Dios, que si no las hacen, van a recibir algún castigo de parte de Dios. O sea, su modo de operación es el temor, ¿sí? Y muchas religiones operan en base al ¿qué? Al temor, ¿sí? Y aún les predican, si no hacen esto y aquello, ¿verdad? O sea que operan en base al temor, no en base, pero debemos de operar en base a ¿qué? Al amor, ¿sí? O sea que la motivación mayor de esas personas pues es el yo y no es el amor espiritual, ¿sí? Luego nos dice que la palabra repartiese, ¿sí? Cuando una persona da, la palabra que se utiliza aquí es dar en pequeñas cantidades por mucho tiempo, hasta que la persona se queda sin nada, ¿sí? No es la persona, este verbo tiene que ver con eso, con dar continuamente, ¿sí? No darlo todo de un jalón, sino continuamente por mucho tiempo, ¿verdad? De tal modo que entregue todo lo que posee, ¿sí? Así, a eso se está refiriendo aquí Pablo, de una persona que constantemente esté dando, ¿sí? Hasta llegar a la pobreza.
Pero aún si hace eso sin amor, pues de nada ¿qué? Sirve. Ahora pues sabemos que beneficia, ¿verdad? A las personas que lo reciben, pues reciben un beneficio, ¿verdad? Si dan, por ejemplo, de comer a los pobres. Pero recuerden que Jesús habla no solamente del acto, sino de la actitud. El acto y la actitud deben de coincidir, ¿sí? Así que aun cuando las personas que reciben ese beneficio se beneficien, pues solamente van a tener un estómago lleno, pero al dador de nada le va a servir, ¿sí? Tanto su cuenta bancaria como su cuenta espiritual van a quedar vacías. Además, el dar por obligación legalista, por el deseo de reconocimiento y alabanza o por liberarse de una conciencia culpable, pues de nada sirve tampoco, ¿sí? Solo el amor que hace que el dar califique, solo cuando se hace en amor es que califica para ser espiritual. Jesús dijo en Mateo 6:3 que tu mano izquierda no se entere de lo que hace tu mano derecha, ¿sí? Y esto pues nos ayuda a protegernos precisamente de esa tentación, de esos motivos falsos, carentes de espiritualidad y de amor. Ahora, cuando la beneficencia, o sea, el dar, se hace con amor, pues tiene mucho mérito, pero sin amor, de nada sirve. Y por último, el sexto don que nos menciona el apóstol Pablo aquí es el martirio. Dice, si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Ahora, ¿a qué se estaba refiriendo Pablo aquí? Bueno, algunos intérpretes creen que el apóstol se estaba refiriendo al hacerse voluntariamente esclavo. Sí, porque el amo del esclavo, ¿qué creen que hacía? Agarraba un metal caliente y marcaban a sus esclavos, ¿sí? Como se marcan los animales, ¿no? Les ponían ¿cómo se llama eso? El fierro, la herradura, ¿verdad? El sello, ¿verdad? De pertenencia. A los animales les ponen ese hierro caliente para marcarlos y saber de quién son, ¿verdad? Bueno, pues algunos creen que Pablo se estaba refiriendo a eso, a que alguien voluntariamente se sometiera a ser esclavo para recibir el hierro caliente, ¿sí? Ser quemado de esa manera. Pero tal vez Pablo se estaba refiriendo más que nada a ser quemado vivo, ¿sí? A ser quemado vivo como una entrega total ¿de qué podría ser? De un sacrificio vivo, ¿no? Ahora, las ejecuciones de esa manera en el tiempo de Pablo, en ese tiempo todavía no se llevaban a cabo, pero es posible que Pablo estuviera hablando como en tiempo futuro, cuando iba a llegar ese tiempo en que se iba a utilizar el quemar vivo a los creyentes, ¿sí? Aún si un creyente, por predicar la palabra de Dios, ¿verdad?, y buscar ser quemado en vivo, pero sin hacerlo con la actitud verdadera del amor, sería en vano, ¿sí? No serviría ¿de qué? De nada. Y existe en la historia que algunos sí lo hicieron de esa manera.
estaba por ahí leyendo de un indio, ¿verdad? Que incluso dijo que él se iba a quemar, pero que pusieran en su monumento ahí su nombre y todo, ¿verdad? O sea, lo que buscaba él más era el reconocimiento por ese martirio de entregar su vida de esa manera, ¿sí? Pero hacer eso, si no se hace con la actitud correcta, que es del amor, pues de nada ¿qué? De nada sirve. Algunos también lo podrían hacer por fama, ¿sí? Para que a través de la historia, pues, dijeran, ese hermano fue quemado por predicar la palabra de Dios, ¿sí? Y que ese hermano, pues, buscara más esa fama que el verdadero amor de llevar a cabo la palabra de Dios, ¿sí? Así que cuando el sacrificio está motivado por el interés propio o por el orgullo, pierde todo su valor espiritual. Aun cuando alguien pueda aceptar esa clase de muerte agonizante, ¿verdad? Por causa de la fe, de nada sirve si carece de un verdadero amor divino. Ok, ¿alguna pregunta hasta ahí? ¿Preguntas? Bueno, ahora yo les voy a hacer preguntas. Van a contestar como verdadero o falso. ¿Ok? Pregunta número 1. Cuanto más importante es el don espiritual, más madura y espiritual es la persona. ¿Verdadero o falso? Falso. ¿Por qué? A ver, uno más. Hay que saber por qué es falso. Cuanto más importante es el don espiritual, más madura y espiritual es la persona. Porque no se mide lo espiritual por el don. Así no se mide. Sí. No, sí. O sea, la espiritualidad no se mide por causa del don que tengamos, ¿sí? ¿Se acuerdan que primeramente debe existir el fruto del amor? ¿Sí? Y el fruto del amor viene solamente cuando. No, cuando caminamos, ¿qué? En el Espíritu. ¿Sí? Miren, los corintios tenían los dones, pero no tenían el fruto del amor. ¿Por qué? Porque todo lo que hacían, lo hacían con una actitud equivocada. Buscaban más su beneficio propio que hacer las cosas con ese fruto del amor, ¿sí? Hacerlo genuinamente para Dios, ¿sí? Para la honra y gloria de Dios. Lo que buscaban era su propia gloria. Así que es muy fácil o es muy común que una persona con un don espiritual lo haga sin amor. Y es precisamente lo que estaban haciendo los corintios. Inclusive hoy en día, ¿sí? Cuando el motivo no es el amor, de nada sirve para el que lo está llevando a cabo. Amén. Así que, cuanto más importante es el don espiritual, más madura y espiritual es la persona. Falso, ¿verdad? Bueno, segunda pregunta. La mayor evidencia del Espíritu Santo en la vida de la persona es su capacidad de hablar en lenguas. Falso. ¿Por qué?
Porque si yo hablaré en lenguas angelicales y no tengo amor, soy como un címbalo que retumba. El puro ruido, ¿verdad? Ya. Bueno. Número 3. Debemos pedir a Dios el don espiritual que deseemos. ¿Por qué es falso? Sí. El don no es algo que nosotros queremos, es lo que Dios da, como Él quiere darlo, ¿sí? Así que el buscar el don, claro que tenemos que buscar el don que Dios nos ha dado, no vayan a malinterpretar, ¿sí? Pero buscar un don nomás porque a mí me gustaría, ¿verdad? Para llamar la atención para sí mismo, ¿sí? Porque ven por envidia de lo que le está pasando a otro hermano que está pues, recibiendo más atención que él, ¿sí? A eso se refiere, pero no se refiere a que busquemos nuestro don, el don que Dios nos ha dado, ¿sí? Eso lo tenemos que descubrir nosotros, ¿verdad? Incluso mucha gente dice, yo he escuchado hermanos que dicen como, oye, yo quiero experimentar lo que ese hermano está experimentando, porque lo veo que se pone como en su, entra algo, entonces a mí me gustaría hacer éxtasis. Sí, la descripción dice, me gustaría ser así de espiritual, pero uno no está alcanzando lo que el hermano tiene, es codiciar, técnicamente, es de complacerse en lo que el Señor nos ha dado de don, porque todo es igual en la forma de que si Dios te da un don de que ser amigable, no, pues donde así, que no sea algo externo, aún es para la gloria del Señor. Y es lo que la iglesia de Corinto no hacía. Es veían a su hermana y yo quiero hacer eso también. Los corintios es lo que estaban haciendo, ¿sí? Codiciando los dones que los demás hermanos tenían, pero solamente para llamar la atención, ¿sí? No codiciaban el don de dar, ¿verdad? Decían, nadie quería dar más que otros, no, al contrario. Así que debemos pedir a Dios el don espiritual que queramos. Falso, ¿verdad? Porque Dios reparte a cada quien como Él quiere. ¿Ok? Así que es fútil andar y querer que todos tengan el mismo don. O sea, también es ilógico. ¿Sí? No sé si está incorrecto. Es una pregunta que tengo. Y entonces, ¿dónde aplica la porción de Escritura, creo, Romanos 12, 13? Donde dice que Dios reparte concerniente a la medida de la fe. ¿De qué está hablando ahí? Y eso tiene que ver con los dones. Sí, eso lo explicamos anteriormente, ¿verdad? Que Dios reparte conforme a la medida de la fe. ¿De la fe de quién? ¿La fe de quién? Del creyente. ¿Sí? ¿En qué manera? Bueno, tiene dos significados. Que Dios reparte el don conforme a la fe. Recuerden que la fe se refiere ¿a qué? A la palabra de Dios. La palabra fe tiene referencia también a lo que dice la Escritura. Pero también se refiere a la fe que acabamos de ver hace un ratito, ¿verdad? La confianza y la esperanza que tengamos en Dios. Por ejemplo, sabemos que hay predicadores que han sido utilizados para hablar ante miles de personas y lo hacen muy naturalmente. Y hay otros que son predicadores que enseñan y predican la palabra de Dios a grupos pequeños. Y si, por ejemplo, a ese hermano lo pusieran a predicar en frente de 1000 personas, ¿sí? No lo podría hacer tal vez, ¿sí? Así que a eso es a lo que se refiere. Conforme a la fe que tengamos, el Señor nos utiliza, ¿sí? Y también conforme a la palabra de Dios, así que puede tener dos significados, ¿sí? Pero yo creo que lleva más el significado de acuerdo a lo que nosotros creemos que podemos hacer,
¿sí? De esa manera, pues Dios nos da ese ministerio, por ejemplo, ¿sí? Conforme a nuestras capacidades. No todos tenemos las mismas capacidades, ¿sí? Pero podemos tener el mismo don, ¿sí o no? ¿Sí? Bueno, siguiente pregunta. Una persona bajo la influencia del Espíritu no consigue controlar su manifestación. ¿Verdadero o falso? ¿Por qué es verdadero? La fe que él tiene. ¿Y no puede controlarla? No se puede. Es cuando viene el Espíritu, aunque muchos no lo creen, viene el Espíritu y toma a la persona. El ser humano no tiene control porque está bajo el poder del Espíritu Santo. Bueno, ahora, ¿por qué es falso? Porque está sujeto al profeta. O sea, si yo estoy en the spirit, o sea, el profeta viene siendo la persona que lo está, ¿verdad? Uno lo puede controlar, está sujeto al profeta. ¿Está sujeto a la persona? Está sujeto al profeta. Bueno, no la... Bueno, si en el caso sea de profecía, pero si es otro don. Bueno, la pregunta... Alguien que está bajo la influencia del Espíritu de Dios, ¿verdad? No puede manifestar, no puede controlar su manifestación. ¿Verdadero o falso? Falso. Sí, no hay... Porque yo me acuerdo que estaba en el Espíritu Santo y el chiquillo, estate muchacho en paz. Y allí paraba para regañar al chiquillo. Entonces, sí lo podía decir. Muchacho, estate en paz porque estaba acá ya me haciendo. Creo que sí lo podía. Muy bueno. Entonces... Oye, decir falso porque mientras podamos ver pues varias cosas en esta vida, en nuestro camino con el Señor, bíblicamente la evidencia de cuando el Espíritu dice que vino, especialmente como Hechos, que es las primicias del Espíritu Santo, que cumple la profecía de Joel, como Pedro dice, este día se cumple la profecía que dice, y derramaré mi Espíritu sobre ellos. Entonces, Pedro no estaba en un convulso incontrolable, sino que adecuado y conforme a la Escritura empezó a profetizar lo que decía concerniente a Jesucristo. Siendo poseído por el Espíritu no significa que estamos descontrolados, siendo por el Espíritu es lo que dice Pedro, que tengamos dominio propio, vivamos cuidadosamente delante de los incrédulos y que tengamos el buen ministerio para que ellos vean y den gloria al Señor. Sí, bueno, miren, el creyente puede controlar su manifestación, ¿sí? Y debe controlar su manifestación. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de orden, ¿sí? Un Dios de orden, y en la Escritura no vemos esas manifestaciones que hace la gente hoy, que si está en el Espíritu anda brincando en las sillas, corriendo y tirándose al piso. Muéstrenme en la Escritura dónde está eso. Una sola manifestación de eso. Cuando el Espíritu de Dios vino en el día de Pentecostés, ¿sí? Los hermanos que estaban ahí reunidos recibieron ese don de lenguas, ¿sí? Pero no estaban descontrolados. ¿Estaban brincando o hablando cualquier cosa? No, estaban hablando un idioma. Y ustedes saben que una persona que habla un idioma que nunca ha aprendido, que nunca ha estudiado, pues es por un milagro, ¿no?
Pero también lo que decía, ¿qué fue lo que dijeron los que estaban oyendo? ¿Cómo les oímos hablar de las grandezas de qué? ¿De Dios? ¿Sí? ¿Sí o no? Porque podían entender perfectamente lo que estaban diciendo. Si hubieran estado descontrolados, hubieran estado hablando esa clase de balbuceo que se acostumbra hoy en día, ¿sí? Que nomás es balbuceo, pero realmente no dice nada, ¿sí? Pero el don que ellos estaban llevando a cabo, el don de lenguas, estaba siendo ¿qué? Perfectamente controlado. No estaban hablando barbaridades, ¿sí? Estaban hablando idiomas entendibles. Y no estaban diciendo cualquier cosa. Estaban hablando acerca de ¿qué? De Dios, ¿sí? De las maravillas de Dios, ¿sí? Así que en ninguna parte de la palabra de Dios nos dice que vamos a ser descontrolados. ¿Quién es el que nos descontrola? El enemigo, nosotros mismos, ¿eh? Pero no el Espíritu de Dios, ¿sí? El Espíritu de Dios nunca nos va a llevar a ese extremo de que no sepamos lo que estamos haciendo, ¿sí? Ebrios. Ustedes saben una persona que está ebria, y aún una persona que está ebria sabe lo que hace, ¿sí? Decía mi abuelita, no hay borracho que coma fuego. ¿Verdad? Porque aunque están todos acá, todos hacen lo que les conviene, ¿verdad? ¿No? Bueno, siguiente pregunta. Algunos cristianos tienen poco que contribuir a la vida de los hermanos. Algunos creyentes o cristianos tienen poco que contribuir a la vida de los hermanos. Falso. ¿Falso? ¿Falso por qué? Tenemos mucho que ofrecer, ya que no lo queramos ofrecer es otra cosa. Sí, miren, todos los dones, ningún don es mayor que otro, ¿ok? Porque Dios nos da, Dios es parejo, ¿sí? Dios es justo, ¿sí? Y ningún don es mayor que otro. Así es de que el problema está en que no los hacemos, no los llevamos a cabo. Porque siempre que llevemos nuestro don, va a ser ¿para qué? Edificación, siempre y cuando lo hagamos ¿qué? En amor, ¿sí? Así que no importa cuál sea el don, pero si lo hacemos en amor, va a tener ¿qué? Beneficio a los demás, ¿sí? Es como, eso sería otro ejemplo, porque el ojo puede ver, podríamos decir que las demás partes del cuerpo no recibimos ningún otro beneficio. Sí, todos nuestros miembros nos ofrecen un beneficio, ¿sí o no? Todos. por menos que podamos decir, nos dan un beneficio. Pues también en la iglesia, ¿verdad? Todos los miembros, cuando llevan a cabo sus dones, hay un beneficio. Todos vamos a salir beneficiados. ¿Amén? Bueno. Siguiente pregunta. En las reuniones de la iglesia, solo el pastor debe enseñar, ya que por lo regular es el único que tiene preparación en un seminario bíblico. ¿Falso o verdadero? ¿Falso? ¿Falso por qué?
Claro, pero también, ¿verdad? Claro que se necesita también estudio, ¿sí? Pero cualquier persona, ¿verdad? Que tenga, todos podemos predicar, debemos predicar la palabra de Dios, ¿sí? Y el conocimiento lo vamos a adquirir más que nada leyendo la Escritura, ¿sí? Si no leemos la Escritura, pues tampoco el Espíritu de Dios nos va a dar el conocimiento, ¿verdad? Por obra de osmosis, ¿no? Que se pase así de una forma mágica, ¿no? Que pongamos la Biblia debajo de la almohada, ¿no? Y que de alguna manera se pase el conocimiento. No, algunas personas piensan que así es, pero no. El conocimiento se obtiene escudriñando, ¿qué? La Escritura, estudiando, ¿sí? Así que, siguiente pregunta. En realidad no hay una prueba para la espiritualidad. ¿Verdadero o falso? No hay prueba para la espiritualidad. ¿Es verdadero o es falso? ¿Falso por qué? Porque la prueba es el fruto del Espíritu. Y el amor, lo que estamos escuchando. Si no hay amor, si no hay fruto del Espíritu, pues esa es la prueba. Uh-huh. Que tenga fe, pero no tenga la obra de amar y de producir fruto, pues. Dice, ¿por sus frutos qué? Los conoceréis. ¿Sí? Ok. Siguiente. Hay una pregunta. A ver. Tengo una pregunta y es que usted estaba hablando del profeta Jonás, que decía que él, ¿verdad?, era un verdadero creyente y que él ya era salvo, pero aunque no mostraba el fruto del amor con el prójimo, que era con los demás, de que se enojó, ¿verdad?, que no querían que el pueblo fuera salvo, que Dios los salvara. Y mi pregunta es, ¿un cristiano es salvo aunque no tenga amor, aunque no muestre los frutos del Espíritu, aunque no muestre la paz, aunque no muestre el gozo o, ¿verdad?, todo lo que dice del fruto del Espíritu? Si sea como Jonás. Que sea como Jonás. Bueno, la salvación no está basada en eso, ¿sí? La salvación está basada ¿en quién? En la fe que ponemos en Cristo Jesús, ¿sí? Además, cuando somos convertidos, no automáticamente vamos a operar al nivel que Dios requiere, ¿sí? Es un proceso es el proceso de cuando somos salvados empieza un proceso que se llama el proceso de la ¿qué? Santificación, ¿sí? Ya somos santos porque la palabra de Dios nos dice que ya somos santos. Miren, los corintios eran santos, ¿sí o no? ¿Qué dice ahí? O sea, podemos leer, ¿no? Fíjense lo que dice. Dice el versículo, desde el 1 dice, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está, ¿dónde? En Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser, ¿qué? Santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. ¿Sí? Los corintios eran santos. Eran santos, se conoce como santos. La distinción es esta, miren, santos posicionalmente. Porque el que nos justifica es ¿quién? Dios. ¿Sí? Si Dios dice, tú eres santo, somos santos. Pero hay una manifestación, ¿sí? En la práctica, posicionalmente y en la práctica. Los corintios
eran santos posicionalmente, pero no eran santos, ¿qué? En la práctica, ¿sí? Así que podemos ser santos, pero en la práctica podemos carecer de muchas cosas, porque el crecimiento no es de la noche a la mañana, es un proceso en el cual vamos dejando nuestros hábitos anteriores, cambiándolos poco a poco, ¿verdad? Unos más rápido que otros, pero es el crecimiento espiritual, ¿sí? Entonces, la pregunta es, ¿puede un creyente, un verdadero creyente, no manifestar el amor? Todos lo hacemos, ¿sí? De alguna otra manera, en cualquier momento lo hemos hecho, ¿sí? Cuando hemos buscado más nuestra propio beneficio que el de los demás, ¿sí? Ahora, lo que pudiera hacer es que si una persona habitualmente nunca da la manifestación de ser creyente, de tener algún fruto del Espíritu, entonces ahí sí podemos cuestionarlo, ¿sí o no? Porque si somos hijos de Dios, debemos de parecernos a Él en algo. Aún físicamente, cuando alguien no se parece a su papá, ¿qué decimos? A mí se me hace que ese no es el papá, ¿sí? Porque más de un rasgo, o sea, aunque sea mínimo, tiene que tener, ¿sí o no? Pues también como hijos de Dios, aunque sea un rango mínimo, tenemos que tener, ¿no? De que somos hijos ¿de quién? De Dios, ¿sí? Pero si una persona constantemente, ¿verdad?, habitualmente y constantemente no da muestras de ese fruto, pues entonces ahí sí se cuestiona el que sea un verdadero creyente, ¿sí? No sé si contesta tu pregunta, ¿sí? Incluso si seguimos leyendo en 1 Corintios, porque leo la porción bien importante, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, pero luego en la porción que sigue, si seguimos leyendo, dice en el versículo 5, dice, porque en todas las cosas fuisteis, pasado, enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Luego el versículo 8 dice, el cual también os confirmará, futuro, hasta el fin. El cual también os confirmará hasta el fin, no hasta que se porten mal, ¿sí?, hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, el que nos va a llevar hasta el fin es Él, porque dice, para que seáis irreprensibles en el día, el que nos perfecciona en ese día, somos nosotros. ¿Cuál poder tenemos? Es Dios que nos ha llamado al reino. Así que, en el caso de Jonás, él tenía ese don, aunque recuerden que los dones fueron dados ¿a quién? A la iglesia, ¿sí? Pero Jonás tenía esa confianza plena, ¿sí?, plena en Dios, ¿sí o no? Demostración de fe en Dios, ¿sí? Él no estaba confiando en que él iba a convertir a la gente, sino él sabía que Dios iba a hacer lo que él no quería. ¿Ya? Y lo tenía por un hecho. Por eso dice ahí, por eso es que yo huí, porque sabía que Dios dice, sé que tú eres un Dios misericordioso, ¿sí? O sea, Jonás no tenía ninguna duda de quién es Dios. El problema era con él. Él estaba batallando con ese racismo, ese falta de amor hacia aún los enemigos, como dice Jesús, que debemos llamar aún a nuestros ¿qué? Enemigos. Amén. Bueno, siguiente pregunta. ¿Algunas personas son más importantes que otras en la iglesia, como en cualquier otra situación?
¿Verdadero o falso? ¿Falso? ¿Por qué falso? Falso. ¿Por qué? Porque todos Sí, todos hemos sido comprados con la misma sangre, ¿sí? Ninguno, no porque unos tengan el don, ¿verdad? Seamos, cierto don, seamos más importantes que otros, ¿sí? No. En el caso de importancia, todos somos, ¿qué? Iguales. ¿Por qué? Porque todos somos, ¿qué? Hijos de Dios. Amén. Así que, ¿alguien más tiene alguna pregunta en cuanto a lo que hemos visto hasta ahorita? No es una pregunta exactamente de lo que hemos visto, pero tenía la pregunta de que si alguien que sirve a Cristo, ¿verdad? Gana almas a Cristo, todo bien, y después de mucho tiempo se puede decir que se pierde, ¿verdad? Y se va hasta... Sí, puede decirse que dejar de creer, la salvación se pierde. ¿Se pierde la salvación? ¿Qué nos dice Pablo? Inclusive aquí en Romanos. Porque esa es una pregunta que mucha gente se hace. ¿Se pierde la salvación? Algunos creen que se pierde, pero la Escritura dice que no se pierde, ¿sí? Las personas que muestran eso es porque nunca se convirtieron, ¿sí? Juan dice, estaban con nosotros, ¿sí? Pero salieron, ¿qué? De nosotros. ¿Para qué? Para que se manifestara que realmente no eran de qué? De nosotros, ¿sí? Es como Judas. Sí, cuando ven a los apóstoles, Judas es contado entre los apóstoles. ¿Pero era Judas un verdadero apóstol? No. ¿Sí? Por ejemplo, Pedro llegó incluso a negar a Jesús. Pero ahí tenemos la diferencia en lo que hace alguien que confía en Jesús y alguien que no confía en Jesús, pero que se dice discípulo, ¿sí? Porque ambos eran discípulos de Jesús. Cuando Pedro pecó, cuando negó a Jesús, ¿qué hizo? Se arrepintió, ¿sí? Genuinamente, pero cuando Judas reconoció su pecado, ¿qué hizo? Tenía remordimiento y se suicidó, porque no confiaba en que Jesús le podía perdonar, ¿sí? Pedro confió en que aún cuando había negado a Jesús, sabía que Jesús le podía perdonar, ¿sí? Entonces, esa es la diferencia. Así que tenemos otro caso de David, el rey, ¿sí? Cuando pecó, él vivió en pecado por quizás un año, ¿verdad? O más, pero luego se arrepintió, ¿sí? Y no le echó la culpa a la mujer. Él dijo, yo he pecado, ¿sí? Así que por un tiempo vivió en pecado, pero luego se arrepintió. Si la persona sirvió, como la pregunta es, sirve a Dios, está en la iglesia por un tiempo, pero después se va, tampoco quiere decir que ya se perdió, ¿sí? Porque puede regresar, ¿sí? Hasta el periodo que Dios nos da para nuestra salvación es hasta el día que muramos, ¿sí? Mientras hay vida. Si esa persona, si es un verdadero creyente, Dios lo va a traer, ¿sí? Porque Él es el que nos va a presentar delante de Dios. El Espíritu Santo nos va a presentar delante del juez, sin mancha ni arruga, ¿sí?
Así que todavía hay esperanza, inclusive si no ha sido salvo, puede ser que a finales de su vida se salve. Amén. Así es de que la salvación, si nosotros la pudiéramos perder, sería porque nosotros lo hubiéramos ganado. Pero la salvación no la ganamos. Por lo tanto, no podemos perder lo que no hemos ganado. La salvación es un regalo, ¿sí? Es un regalo que Dios nos da. Y la salvación es completamente de Dios. La salvación es de Jehová. Él nos llama, ¿qué dice ahí, aquí en Romanos? La cadenita esta de la salvación. Romanos 8:29. Dice, porque a los que antes conoció, y ya hablamos de la palabra conocer, a los que íntimamente Él conoció desde antes de la fundación del mundo. Fíjense, esto sucede antes de que naciéramos, antes de que Dios creara todas las cosas, porque a los que antes conoció, también los predestinó, ¿sí? Todavía no había nada, pero Él ya había predestinado, ya había escogido. Predestinar significa ¿qué? ¿Qué significa predestinar? Predestinar, el destino escogido antes, ¿no? Escoger, ¿sí? Predestinó, escogió, ¿sí? Para que fuésemos hechos, dice, conforme a la imagen de su Hijo, ¿sí? Él nos predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, o sea, a los que Él escogió antes de que hiciera todas las cosas, a estos, cuando llegó su tiempo, ¿sí? Porque cada quien es salvado al tiempo de Dios, no al tiempo de nosotros, dice, también que llamó. Ese llamamiento tiene que ver con el que él haya escogido a la persona, ¿sí? Cuando llega su tiempo, lo llama. Ese llamamiento es un llamamiento que la persona no puede negarse, como en el caso de Pablo. Pablo no andaba buscando a Jesús, pero en el camino a Damasco se le llegó su tiempo y Jesús lo llamó. ¿Y se resistió Pablo? No, ¿sí? Así que también llamó, y a los que llamó, a estos también, ¿qué? Justificó. Cuando Jesús llamó a Pablo, lo justificó, ¿sí? ¿Y qué significa justificar? ¿Qué significa justificar? Ajá. ¿Qué significa ser justo? Ser bueno, ¿no? Y si y justificar, ¿qué significa? Si justo significa bueno, ¿qué significa justificar? Justo es el adjetivo, justificar es el verbo. ¿Es hacer qué? Hacer bueno. Dios nos hace buenos. ¿Qué es lo que significa ser santo, sí o no? Perfecto, bueno. Así que Dios nos hace buenos. Fíjense, Él nos hace buenos. ¿Para qué? Para que hagamos ¿qué? Buenas obras. Una persona mala no puede hacer buenas obras. Dijo Jesús, el árbol malo no puede dar ¿qué? Buen fruto. ¿Sí? Así que Él nos justifica, Él nos hace buenos. Amén. Así que dice, nos declara también justos, nos declara santos, en otras palabras. Y es la declaración de ¿quién? Del juez. ¿Alguien puede decirle al juez, estás equivocado, ese que tú dijiste que es santo no es santo? ¿Sí?
Como dice en el versículo 35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia o persecución o hambre o desnudez, peligro o espada, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas del matadero. Antes, en todas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá, ¿qué? Y aquí Pablo menciona todo lo que podía separar a un creyente, ¿no? Pero ninguna de esas cosas nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Sí? Y en el 30 dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Fíjense, a los escogidos de Dios. Dios es el que justifica. No fuimos nosotros, fue Él. ¿Sí? ¿Quién nos acusará? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Si el juez dice, este es justo, este ha sido justificado porque yo lo digo, ¿quién puede contradecir eso? ¿Sí? Así que acá dice, y a los que llamó, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también, ¿qué? Glorificó. Si la salvación es desde antes de la fundación del mundo hasta la glorificación. ¿Y qué es la glorificación? ¿Sí? Cuando nuestro cuerpo sea, ¿qué? Glorificado. Cuando el cuerpo y el espíritu se unan, ¿sí? Y tengamos un cuerpo glorificado como el de Cristo cuando resucitó, ¿sí? Hasta ese día, ¿sí? Y todo eso, ¿quién lo hizo? Aquí en Romanos 29 en adelante, yo no veo que diga que se mencione el yo o otra persona, sino ¿quién conoció? ¿Quién nos conoció? Dios, ¿verdad? ¿Quién nos predestinó? Dios. ¿Quién nos llamó? ¿Quién nos justificó? ¿Y quién nos va a glorificar? ¿En algún momento estamos nosotros ahí? ¿Sí? La salvación es un ¿qué? Regalo. Así que, por lo tanto, no podemos perder algo que no hemos ganado. Si lo pudiéramos perder, lo perderíamos así. ¿Sí? Al instante. Amén. Dice Gálatas 1, cuando Pablo habla de su conversión, dice, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, me apartó, me llamó por su gracia, y lo dice, revelar a su Hijo en mí, para poder entender, hey, Jesucristo es el Señor, es una revelación que el Señor da. En Efesios, cuando dice que la salvación no es por obras, para que nadie se gloríe, sino que es un don de Dios. Y ¿quién nos lo da? Aún la fe para poder creer en el Evangelio es un don que Dios nos da, no es ni de nosotros. ¿Sí? Así que la salvación es completamente de Dios. Alguien podría decir, bueno, ¿y qué parte tomamos nosotros en la salvación? ¿Sí o no? Si Dios hizo todo, entonces nosotros no tenemos que hacer nada. No, sí. Tenemos que, ¿qué? Agarrar el regalo. ¿Sí o no? Nosotros tenemos que agarrar el regalo. Si alguien nos está dando un regalo, ¿verdad? Y no lo agarramos, porque, no te hubieras molestado, ¿sabes qué? No quiero. El regalo está ahí, las manos están extendidas. Toma, yo te lo estoy dando porque yo quiero dártelo. No, pero no, ¿sí? ¿Qué es lo que necesita de esa persona? Simplemente, ¿qué? Aceptarlo. ¿Sí? Es todo lo que tenemos que hacer, aceptarlo. ¿Sí? Y claro, para eso se necesita fe.
Y aún la fe, ahí nos la da Dios para que lo aceptemos. ¿Contestada tu pregunta? Ok. Bueno, ya nos pasamos de tiempo, vamos. ¿Hay cumpleaños? Ok. Bueno, vamos a felicitar al cumpleañero. ¿Quién es? Oh.